todos bienvenidos a esta su aula Tiempo de Derechos y bienvenidos una vez más a nuestro taller fiscal con nuestra especialista, la maestra Gabriela Valencia, a quien tenemos el gusto y el honor de recibir nuevamente. La Semana Santa se nos atravesó y no pudimos hacer nuestro taller en materia fiscal el mes pasado, pero aquí estamos de nuevo y pues maestra, es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Y esperamos, pues, ansiosos su participación, que en esta ocasión es sobre planeación fiscal agresiva y reglas antielusión. El micrófono es todo suyo, maestra, bienvenida. Hola Alejandro, mucho gusto, buenas tardes a todos. Como siempre, pues les agradecemos que estén aquí con nosotros para intercambiar puntos de vista sobre diferentes cuestiones de interés para todos, ¿no? Y obviamente especial agradecimiento a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, a la revista Tiempo de Derechos. Siempre es un placer estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, como Alejandro ya nos dijo, pues el taller de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un tema importante y que es relevante, pues bueno, vamos a ver ahorita por qué es relevante. Vamos a hablar en general de reglas antiabuso, vamos a hablar de simulación, de evasión y elusión fiscal, de todos estos conceptos que son importantes a la hora que estamos evaluando, por ejemplo, si somos una empresa, estamos evaluando qué estrategia fiscal nos conviene seguir. Bueno, pues que sepamos el marco normativo y que ante nuestras acciones o la serie de acciones o actos jurídicos que implementemos, sepamos cuál va a ser la reacción del sistema jurídico ante estos actos, ¿no? Entonces, para hablar de regla general antiabuso, para hablar de simulación, etcétera, pues a mí me gusta empezar precisamente hablando de qué es planeación fiscal, o sea, porque estos conceptos pues son importantes en función de lo que nosotros como contribuyentes hacemos. Referirme al concepto de planeación fiscal. Y por este concepto entendemos el conjunto de acciones optimizar, reducir al máximo la carga fiscal asociada a un determinado supuesto que normalmente manifestará una cierta capacidad económica, como podría ser la mera titularidad de un patrimonio, la obtención de rentas o el pago de determinados bienes o servicios. Y aquí me gustaría nada más confirmar que me están escuchando. Sí, fuerte y claro. Ya, perdón, es que tenía que mi conexión a internet era débil. Y entonces, bueno, de esta definición, ¿qué elementos desprendemos? En primer lugar, pues, que es un conjunto de acciones, ¿no? Pueden ser uno o varios contratos, una o varias operaciones que yo estructuro de determinada manera, y aquí vale la pena resaltar que decimos dirigidas a optimizar, ¿no? Los fiscalistas a veces hablamos mucho de la palabra optimizar, y aquí en el guión dice en el sentido de reducir al máximo. Ahora, ahí quiero hacer una aclaración, porque reducir al máximo puede entenderse como no pagar impuestos, ¿no? Pero reducir al máximo en este contexto se refiere a reducir al máximo que lo permita la ley, ¿no? Y efectivamente, a veces cuando estamos haciendo estrategias para revisar cómo podemos ordenar de mejor manera nuestra empresa, nuestros negocios, pues una de las cuestiones es efectivamente que se analiza el costo fiscal que estos conllevan. Y muchas veces, de hecho, muchos autores se refieren a la planeación fiscal en el sentido de que esta siempre debe ser lícita. ¿Ok? Es decir, debe estar dentro del marco de la ley. Y precisamente muchas veces la ley me permite llevar a cabo una operación de distintas formas, y esas distintas formas quizás pueden llevarme a que una determinada configuración o estructura tiene ciertos efectos que son a lo mejor más costosos fiscalmente que otra configuración jurídica que a lo mejor tiene efectos fiscales menores, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así muy general, un ejemplo que a mí me gusta poner porque es de cierta forma fácil de entender. Por ejemplo,
si tengo un accionista que quiere vender las acciones de una empresa, ese accionista puede hacerlo mediante dos opciones. La primera opción sería una simple venta de acciones, ¿ok? Y en esa venta de acciones, ¿qué va a pasar fiscalmente? Bueno, pues que quien vendió tiene que calcular si por la diferencia entre el precio y el costo fiscal de la acción hay una utilidad por esa venta y pagar el impuesto correspondiente respecto de esa utilidad. Ahora bien, hay un escenario B que se ha implementado por parte de algunos contribuyentes para hacer esa misma transmisión de acciones, pero no a través de una venta. Por ejemplo, en este caso, podríamos hacer, por ejemplo, una aportación de capital a esta empresa que se quiere adquirir y bueno, dependiendo de los atributos fiscales de la empresa, pudiera ser que a través de precisamente el socio viejo, déjenme decir así, se salga a través de un reembolso de capital. Y entonces ya no hice una venta de acciones, pero sí tuve el efecto de transmitir las acciones. En un escenario fue a través de una venta, donde calculé una utilidad fiscal, seguramente ese escenario es más costoso que el otro escenario en donde hice una aportación de capital a una sociedad y me volví socio de ella. La aportación de capital no tiene absolutamente ninguna consecuencia fiscal. Y bueno, pues ya soy socio de esa sociedad y para efecto de que los anteriores accionistas ya no sean dueños, bueno, se hace una reducción de capital. Entonces, esta segunda, pues pudiera ser cuestionada, ¿no? Por la autoridad, pero efectivamente, cuando yo estoy hablando de planeación fiscal, tengo que saber qué reglas y qué conceptos me son aplicables para entonces, pues ver si mi planeación de cierta forma cumple con la legislación o no cumple, o si estoy haciendo una interpretación, hasta dónde esa interpretación de la norma puede conllevarme algún efecto adverso en caso de una revisión por parte de la autoridad fiscal. Y entonces, como ya les decía, muchos autores dicen, oye, la planeación fiscal siempre se refiere a algo lícito. Y digamos que hay otros que consideran que la planeación fiscal en general, pues a veces puede ser lícita y a veces puede ser ilícita. Y ahorita nos vamos a referir a algunos conceptos en esta parte de ilícito, ¿no? O sea, que está fuera de la ley, que ya no es legal. Y también tenemos todo un área gris. Ahora, es importante decir, la planeación fiscal se lleva a cabo no solamente por los contribuyentes, se lleva a cabo, bueno, más bien, se lleva a cabo por los asesores fiscales, pero también se lleva a cabo por los contribuyentes. Entonces, esto no es un tema que debemos ver como solamente aplicable al asesor fiscal, sino que nosotros, empresa, debemos también de analizar y de entender sobre todo las implicaciones de lo que estamos estructurando o lo que nuestro asesor fiscal nos está estructurando. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay un límite dentro del cual nos podemos mover y esta área gris de la que hablamos pues puede ser también muy amplia. Entonces, es importante que todos conozcamos este tipo de conceptos y los límites de la planeación fiscal. Ahora bien, ¿en dónde estoy yo seguro en la planeación fiscal? Oye, pues cuando la propia ley, bueno, la propia ley me da una opción explícita para que yo escoja esa determinada, por ejemplo, estructura. ¿A qué me refiero con opción explícita? Por ejemplo, si yo soy una persona física, yo puedo escoger si tributar bajo el nuevo régimen simplificado de confianza, que es muy sencillo, que tiene tasas aplicables muy bajas y que es un tipo de régimen que la propia ley me da, o puedo escoger tributar como una persona física con actividad empresarial o profesional. Yo, digamos, ahí estoy en libertad de escoger cómo quiero llevar a cabo mi tributación, ¿no? Mis obligaciones fiscales. Esa es una obligación explícita que me da la ley. Igualmente podríamos hablar de obligaciones explícitas, las que encontramos en el tema de estímulos fiscales. Por ejemplo, yo soy una empresa inmobiliaria que llevo a cabo inversiones para llevar a cabo arrendamientos. Bueno, pues la ley contempla un estímulo fiscal en donde a través de fideicomisos puedo hacer inversiones que de cierta forma optimizan la carga tributaria. Entonces, las llamadas fibras, ¿no? Los fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces. Eso es un estímulo fiscal que está contenido en la ley, no es que yo estoy inventando el régimen ni estructurándolo, sino que ya existe. Entonces, ahí
cuando la ley me da una opción, estoy seguro que puedo llevar a cabo esa planeación, ¿no? Luego, hay otras opciones que son opciones implícitas, que son aquellas que no están en ley fiscal, pero que sí están en el ordenamiento jurídico en general, es decir, cualquier otra ley. Por ejemplo, si yo igualmente, regresando al ejemplo de la persona física, hay una persona física que quiere iniciar un negocio, vamos a decir, de venta de lápices, ¿no? Y para llevar a cabo ese negocio lo puede hacer directamente como persona física, literalmente actuar como persona física y hacer las compraventas de lápices directamente, o lo puede hacer a través de una empresa. Constituye su empresa, tiene algún socio y a través de esta empresa lleva a cabo estas actividades. Eso es una opción que me permite la legislación mercantil y como tal, su fundamento no se encuentra en ley fiscal, sino que tengo otra ley, otro ordenamiento que me permite llevar a cabo este tipo de planeación. Y entonces, digamos que esa es una opción implícita. Entonces, cuando estamos hablando de opciones explícitas que están en ley fiscal o implícitas que están fuera de ley fiscal, pero se fundamentan en algún otro ordenamiento de otra naturaleza, pues estoy hablando de planeación fiscal legal y dentro de un marco muy conservador, muy seguro. Ni siquiera tenemos que hablar de conservador o no, es simplemente me lo permite la ley. Y ahora, bien, ¿en dónde empieza todo el tema importante en relación a planeación fiscal? Bueno, pues en donde yo tengo diferentes conceptos. Me voy a referir a unos conceptos que están aquí establecidos, que es la ilusión fiscal, la evasión fiscal, la defraudación fiscal, la simulación, y más adelante vamos a hablar también de fraude a la ley o abuso del derecho. Entonces, bueno, ¿qué significa? ¿Por qué es importante tener en cuenta estos conceptos? Porque, pues, muchos de ellos se relacionan efectivamente con la planeación fiscal y marcan los límites en donde ya no necesariamente estoy dentro de lo legal, ahorita lo vamos a ver. Entonces, es importante ubicar los conceptos, porque además las autoridades fiscales, tanto nacionales como internacionales, han definido o determinado muchas reglas internas en la legislación a raíz de estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de elusión fiscal, que en inglés se refiere como tax avoidance, que ojo, ahí no nos confundamos nada más por el cambio de idioma, porque evasión es distinto que elusión, ahorita lo vamos a ver, y en inglés avoidance es elusión. Entonces, bueno, aquí hay un glosario emitido por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que establece ciertos conceptos y uno de ellos pues, se refiere al concepto de elusión fiscal. Y a mí me gusta su definición, pues porque es bastante amplia, ¿no? Y para verla dice, oye, es un término que es difícil de definir, es lo primero que nos dice la OCDE, pero aunque es difícil de definir, generalmente está usado para describir un arreglo de un contribuyente, de las cuestiones, digamos, atinentes a un contribuyente, que es tendente a reducir su carga fiscal y aunque el arreglo puede ser estrictamente legal, normalmente está en contradicción con la intención de la ley, con la intención o el objetivo que la ley pretende seguir, ¿ok? Entonces, aquí de este concepto es importante entender que se refiere a aquellas situaciones en donde sí estoy conforme a la ley, estoy actuando en un marco legal, pero no necesariamente estoy respetando el propósito de la norma, ¿ok? Entonces, ahí se considera, bueno, que la elusión fiscal es lícita, pero que no necesariamente es algo que, por ejemplo, le va a gustar a la autoridad fiscal a la hora de revisarlo. Por ejemplo, podríamos regresar al ejemplo que les decía, ¿no? Oye, tengo un escenario en donde un accionista vende acciones directo y otro en donde hace una aportación de capital y luego una reducción. A lo mejor la autoridad podría
considerar que si la única intención del escenario B, de la segunda opción que les comentaba, es ahorrarse impuestos, pues a lo mejor eso puede caber dentro de ilusión y no necesariamente es acorde a lo que quieren las normas fiscales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otro concepto es importante que analicemos? El concepto, perdón, el concepto de evasión fiscal, recuerden, es lo que les decía, ¿no? O sea, elusión distinto a evasión. Y en la evasión sí ya estoy en el plano de la ilegalidad. Entonces, en el mismo glosario de la OCDE, este organismo nos dice que igualmente es un término difícil de definir, pero que está generalmente usado para referirse a arreglos ilegales, en donde la carga fiscal se esconde o es ignorada. O sea, aquí o no paga impuestos, y bueno, lo que dice aquí es que el contribuyente paga menos de lo que legalmente le correspondería y que para pagar menos sí llevó a cabo, o sea, escondió ingresos o información a las autoridades fiscales, ¿ok? Entonces, ese es un segundo concepto importante de tomar en consideración y este, por ejemplo, en nuestra legislación local lo podríamos ligar a la regla que tenemos, la famosa regla del 69B del Código Fiscal, que se refiere a operaciones inexistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podría haber este link con la legislación doméstica. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y bueno, entonces les decía, elusión lícito, pero no respeto. O sea, planeación fiscal debe ser lícita. La elusión es lícita, pero no necesariamente respeta el objetivo de la ley. Evasión fiscal, estamos en el plano de lo ilícito y puede ser que el contribuyente la usa para reducir su carga impositiva de manera importante y no pagar impuestos, y para eso sí lleva a cabo algunos arreglos en los cuales esconde información o ingresos, ¿no? Y finalmente, y el punto, el límite, donde ya estamos en la materia penal, es decir, podemos tener penas privativas de la libertad por este concepto, pues es la defraudación fiscal. Entonces, comete el delito de defraudación fiscal, y esto está definido en el artículo 108 del Código Fiscal. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con un perjuicio del fisco federal. Y aquí vale la pena recordar, en materia penal, es importante que si la autoridad va a iniciar alguna querella en contra de algún contribuyente por el delito, por ejemplo, de defraudación fiscal que estamos tocando en este caso, tiene que haber eh, una, eh, una vinculación idéntica entre lo que dice la ley y lo que sucedió en la realidad para que podamos decir que hay un delito. ¿Ok? Entonces, tiene que haber uso de engaños, tiene que haber aprovechamiento de errores, y esto tiene que conllevar a la consecuencia de que se omita total o parcialmente el pago de impuestos o que se obtenga un beneficio indebido con un perjuicio del fisco. Entonces, pues en estos casos de defraudación fiscal, como les decía, ya estamos al límite, o sea, esto ya es lo totalmente prohibido, y no, o sea, en caso de que algún contribuyente esté en una situación de estas, pues eso puede hacer acreedor, en caso de que el fisco lo detecte, pues precisamente a una sanción penal, ¿no? Eh, y bueno, hay otro concepto, y aquí es donde ya vamos a empezar a entrar un poco en la materia, porque hay ciertas normas fiscales que determinan precisamente qué casos de estrategias fiscales ya no van a ser permitidos por la autoridad, ¿no? Y estos están definidos en términos amplios. Ahora bien, hasta el 2020, no, la autoridad fiscal solamente tenía facultad
en tema de simulación para efectos de operaciones internacionales. O sea, la propia ley le permitía a la autoridad establecer que se había dado una simulación solamente para efectos de título quinto, que son las operaciones en donde quien está grabado es el extranjero, es la persona extranjera. Pero, sin embargo, a partir del 2020 hay cambios en la legislación fiscal y ya se permite a la autoridad también llevar a cabo esta determinación de simulación en operaciones locales. Pero antes de eso, ¿qué pasaba? Que realmente la simulación es un concepto que proviene del derecho civil, no del derecho, o sea, su origen es el derecho civil, no el derecho fiscal. Y lo que podemos decir en términos generales sobre el concepto de simulación es que es la declaración de voluntad emitida conscientemente, o sea, es decir, querida por las partes, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes con fines de engaño para producir la apariencia de un negocio jurídico que no existe cuando es absoluta o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. O sea, aquí tengo una simulación que puede ser absoluta cuando atrás del acto simulado no existe nada. Y una simulación que puede ser relativa, es decir, atrás del acto simulado sí existe otro acto de otra naturaleza, ¿no? Y como les decía, esto es un concepto de origen civil en el que está regulado dentro del Código Civil en los artículos 2180 y 2181, que son los que aquí les transcribo, y que repiten prácticamente lo que acabo de decir en la definición más general de simulación, ¿no? En nuestro código dice simulado el acto que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Entonces, es decir, las partes dan una apariencia a un acto que no es la real, ¿no? Y la simulación, precisamente el 2181 habla de simulación absoluta, cuando el acto nada tiene de real, y la simulación relativa, cuando el acto se le da una falsa apariencia que oculta el verdadero carácter, ¿no? Entonces, en estos casos de simulación, cuando hay una determinación, por ejemplo, en materia civil de simulación, pues lo que se ha establecido por las Cortes es que se puede levantar el velo de lo que ocurrió en la realidad aparente para precisamente ir a lo que en realidad se dio, ¿no? Ahora, por muchos años, precisamente en materia fiscal, la autoridad no podía, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la existencia de una simulación. ¿Y por qué no podía? Porque no tenía facultades para hacerlo. Como ustedes saben, en principio administrativo, y cuando estamos hablando de derecho fiscal, estamos hablando de la materia administrativa. En derecho administrativo existe un principio que dice que para la autoridad todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Entonces, cuando la autoridad fiscal no tenía elementos para determinar la simulación, ¿qué tendría que hacer una autoridad fiscal? Pues ir a un tribunal. O sea, vamos a imaginar un escenario en donde la autoridad fiscal llega, hace una auditoría, encuentra que hay un acto simulado, pero la autoridad no puede hacer nada, y respecto de ese acto simulado le pagaron impuestos, pero la autoridad sabe que ese acto simulado conllevó que la determinación de impuestos fuera, vamos a decir, en este caso, menor a lo que tenía que haber sido, conforme al acto real. Y entonces la autoridad tendría que haber ido a un tribunal en materia civil o mercantil para que la autoridad civil o mercantil determinara la simulación y ya posteriormente y en una liquidación poder hacer valer ese argumento. Obviamente eso no sucedía nunca. Entonces, ¿qué pasa con las normas que tenemos vigentes en la actualidad? Pues para empezar, ya tenemos una regla de simulación. Ahora, es importante decir antes de cualquier cosa que esta regla de simulación solo aplica para operaciones entre partes relacionadas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la facultad que tiene la autoridad fiscal en materia fiscal para el tema de simulación? Me voy a referir específicamente al contenido del artículo 42b del Código Fiscal de la Federación, el que dice que las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, y esto quiere decir que siempre tiene que ser mediante auditoría,
determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, siempre que se trate de operaciones con partes relacionadas. ¿Y a qué se refiere? Bueno, aquí hay un montón de cosas que podríamos preguntarnos a qué se refieren, ¿no? Y la primera de esas cosas, bueno, es el concepto de la propia simulación, que ya vimos a qué se refiere, a un acto que no es real, ¿no? O a un acto aparente. Pero lo importante aquí es que dice exclusivamente para efectos fiscales. Es decir, si la autoridad fiscal determina que hay una simulación en una determinada operación, no lo puede hacer para efectos legales, civiles o mercantiles, solamente para efecto de la determinación de las contribuciones. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues está acotada obviamente la facultad a materia fiscal, y efectivamente esto podrá realizarse siempre que se trate de operaciones con partes relacionadas. Y aquí una de las cuestiones a resaltarse es que la ley fiscal tiene distintas definiciones de partes relacionadas, dependiendo si estamos hablando de una persona física o de una persona moral. Pero aquí estamos hablando del Código Fiscal, que el Código Fiscal es el que sienta las obligaciones generales, digamos, en materia fiscal, las reglas generales. Y esta regla de simulación tiene su propia definición de partes relacionadas. Y dice que para estos efectos se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Esto se parece mucho a la definición general de partes relacionadas, pero esta es un poco más amplia y dice, tratándose de asociaciones en participación, las famosas AMP, o joint venture, por su nombre en inglés, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideran partes relacionadas en dicho integrante. O sea, todo lo que acabamos de hablar de el control, que intervenga en el control, en la administración, en el capital. Hablando de la AMP, también las partes relacionadas de la AMP se consideran de... Bueno, la consecuencia de la aplicación de esta norma, que es una cuestión muy importante, nos dice que en los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. Y hace sentido, porque decíamos, oye, en una simulación tengo un acto aparente y otro abajo que es el real. Entonces, lo que dice la ley fiscal es, cuando la autoridad determine, haga una auditoría, encuentre una operación simulada. Y lo que es interesante es que la norma no determina los criterios bajo los cuales la autoridad puede determinar la simulación. Una de las cosas que nos dice es que para efectos de determinar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros elementos, en presuncionales. Y una presunción es algo que la autoridad, un elemento que la autoridad encuentra que le hace lógicamente, le hace lógicamente determinar que hay algún otro elemento existente. Entonces, o sea, una presunción no tiene que ser necesariamente algo probado, puede ser algo que la autoridad presume que es así, no lo tiene que probar. Entonces, esta facultad es amplísima y obviamente lo que habría normalmente en una auditoría donde se aplica esta norma, pues es la carga de la prueba para el contribuyente, que a eso vamos a ver que en materia fiscal muchas veces la carga de la prueba está revertida, o prácticamente en todo, la carga de la prueba está revertida al contribuyente. Entonces, si a mí la autoridad llega, me audita y dice que hice simulación, soy yo el encargado de demostrarle que no la llevé a cabo. Entonces, esto es un elemento muy importante porque precisamente cuando estamos haciendo una planeación fiscal, siempre tenemos que tener un expediente en donde quede fundamentado absolutamente todas las decisiones que se tomaron en relación a esta. Porque si en algún caso llega a suceder que la autoridad nos quiera aplicar esta regla, sobre todo lo resalto cuando estamos hablando de partes relacionadas, pues
tendremos que demostrar, ¿no? Cuál fue la verdadera intención y que nuestra estructura no tiene temas de simulación, en este caso, por ejemplo. Ya les decía yo, ¿cuál es la consecuencia de que me apliquen esta norma? Que el acto jurídico imponible sea efectivamente realizado, pero si nosotros pensamos en el concepto de simulación, como ya les dije que hay relativa y absoluta, en una simulación absoluta, ustedes me podrían decir, oye, pero dijimos que en la simulación absoluta no hay ningún acto atrás, o sea, es inexistente, se simuló un acto y atrás no hay nada. Entonces ahí, pues realmente la pregunta sería si pudiera aplicar esta norma. En mi opinión, yo creo que no, yo creo que esta norma aplica únicamente para casos de simulación relativa. Y cuando hay un caso de simulación absoluta, creo que ese ya estaría cubierto por del 69 en existencia de operaciones. Entonces, bueno, eso para efectos del tema de simulación. ¿No? ¿Qué? O sea, y ahorita me adelanté un poco, pero precisamente la regla de simulación es parte de una de las reglas, de las tantas reglas que existen en nuestra legislación, que determinan los límites de la planeación fiscal. Aquí puse yo algunas reglas que considero que constituyen estos límites a la planeación fiscal. Está la regla general antiabuso, está la regla en materia de simulación, que ya hablamos de ella, están las diferentes presunciones. El Código Fiscal contiene diferentes situaciones en las cuales la autoridad fiscal va a poder, a través de elementos presuncionales, determinar utilidad del contribuyente. Por ejemplo, si ese contribuyente no llevó a cabo operaciones a valor de mercado, la autoridad pudiera, o bueno, servicios, imagínose bienes o prestó servicios que no son a valor de mercado, la autoridad pudiera, a través de una presuncional, determinar que hay una utilidad que no se le declaró al fisco. La propia doctrina de fraude a la ley o de abuso del derecho, que nuestros tribunales sí la han reconocido, pudiera también constituir un límite. Las reglas en materia de inexistencia de operaciones, las famosas factureras, las del 69, y aquí pongo obligaciones de cumplimiento con un signo de interrogación, porque como ustedes saben hay una serie de obligaciones en la ley, en el Código Fiscal, por ejemplo, esquemas reportables, en donde si yo caigo en determinados supuestos que están especificados en la ley, tengo la obligación de reportarle al fisco mi operación. Entonces, ahí pudiera ser cuestionable la facultad de, oye, el fisco me tiene en la mira porque le tengo que reportar que hice esta operación. Y son operaciones de una naturaleza en donde, pues, la autoridad, digamos, no le gusta demasiado que se hagan ese tipo de estructuras y por eso pide que se reporte. Y esta, si bien no me establece un límite a la planeación fiscal, lo cierto es que al tenerme vigilado, no, sí es importante que yo entienda siempre la razonabilidad de las operaciones que estoy llevando a cabo y más si estas por obligación legal se tienen que reportar al fisco. Entonces, digamos, este es en términos generales el marco que restringe a la planeación fiscal. Agregaría aquí, porque no lo puse, las reglas específicas antiabuso. Ahorita me voy a referir a la regla general antiabuso, pero hay otras reglas específicas. Si quieren, vamos primero a la regla general antiabuso. Vamos a repasar su contenido y a compararlo un poco con la regla de simulación. Y luego hablamos, creo vale la pena hablar de algunas tesis emitidas por tribunales en materia de fraude a la ley, abuso del derecho, este tema de simulación incluso. Y ya finalmente, para hacer un poco de conclusiones en cuanto a en dónde no debo estar parado cuando estoy haciendo una planeación fiscal, ¿no? Entonces, vamos con la regla general antiabuso. Esta regla está regulada en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación.
bueno, esta regla también entró en vigor en 2020, ya no es nueva, ya estamos en 2022, pero fue de la misma reforma, bueno, no, perdón, la regla de simulación fue de 2021. Esa fue perdón, de la reforma que entró en vigor este año, o sea, a finales de diciembre, y entró en vigor este año, y la regla general fue de la reforma fiscal de 2020. ¿Y qué nos dice esta regla general antiabuso? Cabe decir que las reglas generales antiabuso, o sea, hubo mucha discusión en cuanto a la adopción de una de estas reglas por parte de México. Estas son reglas que en la comunidad internacional, digamos, todos los países, muchos países cuentan con reglas generales antiabuso en su legislación. Y México tuvo mucha discusión respecto de si debía o no implementar una regla general antiabuso, porque los doctrinarios lo que decían era, oye, ya tenemos con la doctrina del derecho, nuestra tradición romanista que México sigue, pues ya tenemos el tema del abuso y fraude a la ley, ya no necesitamos ninguna regla adicional que venga a decir cuando una estructura es válida o no. Sin embargo, después de pues, muchos años el legislador sí la implementó y vamos a ver los términos específicos en los cuales lo hizo. Entonces, la regla general antiabuso dice, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Ok, si ustedes ven la norma, y me voy a regresar a la lámina de la simulación, perdón. Si ustedes comparan esta norma que me dice, oye, si un acto jurídico carece de razón de negocios y genera un beneficio fiscal directo o indirecto para el contribuyente, lo que va a hacer el fisco es que le va a esa operación en particular o a esa serie de operaciones les va a atribuir, digamos, les va a atribuir el efecto fiscal que hubiera correspondido. Y está interesante porque dice a los que habrían realizado para la obtención, o sea, al acto que se habría realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. O sea, pareciera que aquí también podremos inclusive meter casos de simulación, ¿no? Cuando la regla de simulación me dice que una vez que estoy en ella, que el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. Pareciera que la regla general antiabuso se refiere más a un tema de sustancia económica, es decir, voy a grabar yo fisco conforme al beneficio fiscal real, y la regla de simulación, un tema más jurídico en el sentido de decir, voy a grabar conforme a lo que realmente hiciste en la realidad, déjeme decir así, jurídica, ¿no? Entonces, es interesante, la regla general antiabuso no está restringida nada más a partes relacionadas, está restringida, es amplia, le aplica a todos los contribuyentes, es una facultad de la autoridad que también se tiene que llevar a cabo a través de sus facultades de comprobación. Y bueno, dentro de esta norma, pues hay una serie de conceptos también, así como en la parte de simulación. Hay una serie de conceptos pues que es importante tener en consideración a la hora de analizar esta regla, porque como ustedes pueden ver, habla de cuestiones como beneficio económico razonablemente esperado, habla de beneficios fiscales. Entonces, es importante tener en consideración a qué nos estamos refiriendo con estos conceptos, que no son necesariamente claros, pero la ley de cierta forma define algunas cuestiones. Y aquí es importante decir que con base en esta regla, la autoridad fiscal puede presumir, salvo que haya prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, o sea, beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, o sea, es un término muy complejo, sea menor al beneficio fiscal, que es la primera parte que viene en la lámina.
Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario igualmente, es decir, el contribuyente tiene que probar, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más grave. Entonces, otra de las cuestiones importantes es decir, porque la ley se refiere mucho a un beneficio fiscal, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera parte del test nos dice, oye, puede haber falta de razón de negocios cuando el beneficio económico es menor al beneficio fiscal. ¿Y qué se entiende por un beneficio fiscal? Y la ley también contiene una especie de definición en donde nos dice que se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Y esto incluye todo lo que implique restar cualquier cosa a la base gravable, como deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes, ausencia de ajustes de la base imponible, acreditamiento de contribuciones, recaracterización de un pago o actividad o un cambio de régimen fiscal, o sea, etcétera, ¿no? O sea, es muy amplio lo que puede entenderse por beneficio fiscal. Y finalmente, ¿qué dice la ley que puede entenderse por beneficio económico razonablemente esperado? Y se refiere a que las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea realizada la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Entonces, es interesante analizar cómo esta norma, a final de cuentas, lo que está pidiendo del contribuyente es que analice a la hora de hacer sus estrategias fiscales y piense si los actos que está implementando, número uno, efectivamente solo tienen un beneficio fiscal o si llevan un beneficio económico. Y de la comparación de esos dos, del beneficio económico y el beneficio fiscal, siempre debe de ganar, por lo que se entiende la presunción que viene en la ley, el beneficio económico siempre debe ser mayor. Si yo tengo una estructura en donde lo único que estoy obteniendo es un beneficio fiscal, pues prácticamente bajo esta regla general antiabuso, podríamos estar en un escenario en donde el fisco eventualmente si lo detecta pudiera cuestionarlo a través de la misma. Y pues bueno, esta es la regla general antiabuso. Recuerden, ya vimos regla de simulación, ya vimos regla general antiabuso, y ahora me voy a referir a unas tesis de bueno, son tanto de tribunal colegiado como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y me quiero referir a ellas porque me parece que podríamos discutir un poco sobre su contenido, ¿no? Porque me parece que es interesante lo que establecen. Entonces, la primera de ellas es esta tesis. Sí están viendo en pantalla las tesis, ¿verdad? No, las tesis no. Ah, perdón. Un segundo. Ah, no. Ya, sí, Sí, pero no, es que es el... no se ve. Un segundo. Perdí el archivo que estaba por aquí. Mm, Perdón, un segundo. Debo de tardar ya. Mm, A ver, ahora sí las pueden ver, ¿no? Sí, Ok.
La primera de estas tesis es una tesis de tribunales colegiados aislada del 2019, en donde define qué es el fenómeno, como ya lo platicábamos, de la elusión tributaria. Acuérdense que la elusión, por lo que habíamos platicado, es este fenómeno en donde tengo una planeación, pero que va conforme a ley, estrictamente se adhiere a ella, pero pudiera no estar de acuerdo con el objetivo de la ley. Y el tribunal colegiado en este caso estableció que la elusión tributaria es un fenómeno que se distingue por el uso de actos, contratos, negocios, así como de mecanismos legales que tienen como finalidad aminorar el pago de los tributos al impedir el nacimiento del hecho generador de la obligación relativa. Entonces explica precisamente que las normas antiabuso son respuestas a estas prácticas de fraude a la ley o abuso del derecho, que ahí digamos que de cierta forma el colegiado identifica el tema de fraude a la ley o abuso del derecho con la elusión tributaria. Y bueno, dice que son respuestas las normas antiabuso a esto, basadas en construcciones argumentales de significados formales de hechos y normas que atienden no al objeto de la práctica, sino al efecto de ilusión que intentan controlar. Entonces, la ventaja de este tipo de normas antiabuso es que estas contienen presunciones y ficciones legales que permiten tipificar aquellos supuestos de hecho elusivos, incorporarlos como hechos generadores de tributos. Esto es, buscan levantar el velo a simulaciones jurídicas de operaciones que en el fondo financiera y económicamente implican otra realidad. Entonces, esta tesis es muy interesante porque habla de un montón de conceptos que no necesariamente, digo ahí, dependiendo de la metodología que sigamos, no necesariamente podríamos ver como análogos, no necesariamente podríamos ver como equivalentes, perdón, pero esta tesis dice, oye, las reglas antielusivas lo que buscan es, a través de una norma, establecer, o bueno, lograr que no se viole o que no se lleve a cabo ese tipo de operaciones que la autoridad o el legislador determinaron que son elusivas, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de norma antielusiva específica. Las normas antielusivas específicas son aquellas que se refieren a o sea, que sí son normas antiabuso, pero no son generales, a diferencia de la regla general antiabuso que acabamos de ver, que aplica para cualquier acto. A estas solo le aplican a determinados actos particulares. Por ejemplo, una de ellas es la regla de una cosa que fiscalmente se llaman dividendos fictos. Y en este caso, de los famosos dividendos fictos, se refiere a ciertas operaciones que están estructuradas como préstamos, pero, y obviamente cuando tú estructuras una operación como un préstamo, esto normalmente da lugar al pago de intereses, pero la ley dice, oye, en estos casos en los que yo determine que son dividendos fictos, que son intereses que se llaman dividendos fictos porque son intereses que voy a considerar como dividendos, es precisamente porque la regla desconoce el efecto de la operación que llevó a cabo el contribuyente, es decir, por ejemplo, los famosos créditos respaldados, ¿no? Si yo llevo a cabo un crédito respaldado, a ese crédito no le voy a dar la naturaleza de interés, sino le voy a dar la naturaleza de dividendo. ¿Y qué efectos conlleva eso? Pues, como ustedes saben, un interés normalmente es acumulable para quien lo recibe y deducible para quien lo paga. Un dividendo no. Un dividendo es nada más acumulable para quien lo recibe y no es deducible. Entonces, precisamente, déjenme decir, así es un castigo que la ley impone a este tipo de operaciones porque considera que son actos elusivos. Entonces, respecto de esa tesis, se pronuncia el colegiado en este sentido, me parece interesante lo que dice. Me voy a saltar esta porque hay otra. Perdón, ¿le puedo interrumpir, maestra? Porque Claro que sí. tiene que ver con ese criterio y después va a ser más difícil si me espero hasta el final. Ya está arriba, por favor. Eh, El de las presunciones y ficciones legales. Sí, me llama mucho la atención
porque dice la elusión tributaria, bla, 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 como finalidad aminorar el pago de tributos al impedir el nacimiento del hecho generador. O sea, por lo que entiendo, no estamos frente a una tesis que está restringiendo el uso de las normas antielusión a actos en los que solamente se afecte el hecho imponible, porque Sí, dice ahí, o sea, si sí, tenemos actos elusivos o prácticas elusivas o operaciones que tienden más un impacto en la base gravable, en la tasa, tarifa o hasta en el sujeto del pago del impuesto, no estaríamos enfrente de una norma elusiva, de acuerdo a lo que dice este criterio, ¿no? Cuando finalmente serían actos que también van a tener un impacto en la reducción de mi carga fiscal. sí, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, si te acuerdas, bueno, si nos regresamos a la definición que dimos de ilusión en relación al glosario de la OCDE, no se refería para nada al hecho generador, o sea, únicamente al hecho generador del impuesto o que lo impidieran. O sea, efectivamente, yo coincido contigo. Yo considero que ilusión puede, o sea, puede referirse a algo mucho más amplio a como lo estableció el colegiado. Por eso decía que dependiendo de la metodología que siguiéramos, pero yo, o sea, en mi opinión, la realidad es que se está, déjame decir así, confundiendo conceptos que son distintos en naturaleza. O sea, de hecho, pareciera que la ilusión es el género y la especie son el fraude de la ley y el abuso del derecho, cuando yo considero que no, que efectivamente son cuestiones distintas. Este, entonces, bueno, sí coincido contigo. Yo considero que la ilusión fiscal es mucho más amplia que solamente o sea, que no solo conlleva la finalidad de impedir el nacimiento del hecho generador, que pudiera referirse a cualquier elemento esencial del tributo eh, y a una serie de cuestiones adicionales. Ok, gracias. Sí. De nada, con mucho gusto. De hecho, si alguien tiene alguna duda, adelante. No había visto el tiempo, ya no tenemos demasiado, pero bueno, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, adelante, por favor, también. Otra de las tesis relevantes, por ejemplo, esta tesis habla igualmente de elusión, y fíjense, dice elusión o evasión fiscal. Y otra vez, nosotros ya habíamos dicho que ilusión y evasión no es lo mismo. Entonces, pareciera que de la redacción de las tesis, el colegiado está asimilando estos conceptos, cuando creo que es importante distinguirlos, porque dependiendo de cuál de estos conceptos sea el que se está configurando, pues es de cierta forma lo que el fisco pudiera argumentar, ¿no? Por ejemplo, no puedo usar la regla de simulación en un hecho que sí fue real, pero a lo mejor fue elusivo, ¿no? Porque buscó aminorar la carga impositiva. Entonces, creo que es muy importante hacer o sea, es bueno que nos refiramos a las tesis también para efectos de poder, desde la perspectiva técnica, pues hacer este tipo de comentarios, ¿no? Y que nos demos cuenta de la importancia de distinguir correctamente cada una de las cuestiones. Entonces, esta tesis habla de ficciones legales y nos dice que estas son en esencia un instrumento de técnica legislativa que se inserta en la norma y son capaces de crear realidades en el sentido de que hacen entender ciertas situaciones conforme una naturaleza distinta a las que les correspondería normalmente. Entonces, aquí se refiere precisamente, por ejemplo, como la regla de dividendos fictos que acabamos de platicar. O sea, realmente es una ficción por virtud de la cual algo que es interés se convierte en dividendo. Y precisamente lo que nos dice, nos reitera esta tesis, pues es que es un instrumento, este tipo de normas, para evitar cuestiones de ilusión o de evasión fiscal. Eh, Estaba viendo aquí al final, la parte donde dice, por tanto, las ficciones legales en materia tributaria para evitar la ilusión o evasión que como política pública el legislador implementa, tienen una presunción de legalidad que solo se desvirtúa cuando se demuestra afectación al núcleo esencial de los derechos fundamentales, sin que el contribuyente pueda demostrar que las operaciones y mecanismos fiscales que utilizó hayan o no originado una cierta práctica que implicara un supuesto de evasión o alusión, ni cuál fue su verdadera intención.
Entonces lo que yo les decía era, o sea, una de las cuestiones que yo considero importantes aquí es que, como les decía, en materia fiscal muchas veces se revierte la carga de la prueba para el contribuyente. O sea, no es la autoridad fiscal. Normalmente en derecho existe un principio que dice quien afirma prueba. Entonces, si la autoridad dice hay simulación, la autoridad, de acuerdo a su principio general que les digo, tendría que probar que hay simulación, pero no, en materia fiscal se le revierte la carga de la prueba al contribuyente, es decir, la autoridad dice hay simulación y es el contribuyente el que tiene que decir o demostrar por qué no la hay. Y entonces, pues esta tesis lo dice con todas sus letras, ¿no? Tienen una presunción de legalidad, las reglas antiabuso. Prácticamente no se pueden desvirtuar por parte del contribuyente. Entonces, esa es otra de las cuestiones que yo considero importante. Traía otras tesis, por ejemplo, aquí prácticamente habla del tema de créditos respaldados, lo que platicábamos un poco. Igual se refieren, en todas estas tesis se refieren a precisamente una regla antiabuso específica, como es esta de dividendos fijos. No se refieren a la general porque respecto a la general inclusive todavía no la hemos visto aplicada en la práctica y obviamente mucho menos los tribunales se han pronunciado respecto de ella, pero bueno, aquí estamos hablando de las normas vigentes que ya no son aplicables y que seguramente en 3, 4, 5 años estaremos viendo aplicadas por parte de la autoridad y en 3, 4, 5 años se van a acordar de esta plática. Entonces, la última tesis que me gustaría platicar, bueno, dos tesis que me gustaría platicar. La primera, esta que tiene por rubro, y son del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o sea, aquí estamos en la parte administrativa, no decisiones administrativas, no decisiones judiciales. En esta tesis, como pueden ver ustedes del rubro que dice solicitud de nulidad de actos jurídicos simulados no es condición previa para desconocer los efectos fiscales de operaciones inexistentes. ¿Se acuerdan que yo les platicaba al principio de esta plática que anteriormente, como no había facultades de la autoridad para determinar actos simulados, pues se establecía que la autoridad, si la autoridad fiscal quería argumentar que había simulación, pues tenía precisamente que primero ir con el tribunal competente a pedir que la declarara. Y esta tesis lo que dice, y se refiere principalmente al tema de inexistencia de operaciones, se refiere a que hoy en día la autoridad ya no necesita, para desconocer efectos fiscales de operaciones inexistentes, ya no necesita ir a pedir o a demostrar la simulación, sino simplemente con el hecho de que demuestre de que quede evidenciada la inexistencia, pues ya puede desconocer el efecto fiscal, ¿no? De las operaciones. Entonces, creo que esta tesis, pues sí resulta bastante importante. Les voy a leer nada más la parte de aquí abajo que dice, ahora, si bien conforme a los dispositivos legales mencionados, la autoridad fiscal puede acudir a la instancia jurisdiccional competente para solicitar la nulidad de los actos jurídicos que considera simulados, esa posibilidad no es una condición previa para desconocer los efectos fiscales de las operaciones inexistentes que advirtió en el ejercicio de sus facultades de comprobación. O sea, aquí está el razonamiento fundamental de decir, oye, si la autoridad fiscal considera un acto simulado, no necesita como condición previa para desconocer el efecto fiscal de esa operación, la determinación que se pronuncia al respecto en otro tribunal, sino simplemente con el hecho de que haya inexistencia, ya. O sea, ya con eso la autoridad puede desconocer. Y pues creo que es un tema ese también muy importante. Y finalmente, esta tesis ya tiene tiempo, es de 2010, pero se me hace muy interesante y muy importante. Y esta se refiere más a fraude a la ley o abuso del derecho. Y nos dice que la interpretación de las normas fiscales no puede ser tal que conduzca a un fraude a la ley o a un abuso del derecho. Como ustedes saben, el artículo 5 del Código Fiscal es el que nos dice cómo deben de aplicarse las reglas fiscales y que estas son de interpretación estricta. Y ya con base en eso ha habido tesis de la Corte en donde se establece que, bueno, si bien son de interpretación estricta, sobre todo las que se refieren a los elementos esenciales de la contribución, sí podemos aplicar para saber qué supuesto
a qué hechos o a qué realidades les es aplicable una norma de derecho fiscal, sí podemos aplicar cualquier método de interpretación jurídica para su interpretación, valga la redundancia. Pero ya que tengo determinado, correctamente interpretada la norma y determinado a quiénes les aplica, entonces ya la tengo que aplicar de manera estricta y no existen aplicaciones por analogía. Y entonces, esta tesis lo que establece es que, aquí dice, por lo cual nuestro máximo tribunal ha señalado que se debe partir del texto de la norma para realizar su interpretación por cualquiera de los métodos de interpretación jurídica. Esto no significa que se debe realizar un análisis interpretativo fragmentario, aislado y parcializado del texto de la norma. Así, de aceptar que bajo nuestra legislación pueda subsistir el fraude a la ley o el abuso del derecho, extendiéndose por fraude a la ley, ahí es entendiéndose, por fraude a la ley, la realización de uno o una serie de actos lícitos que respetan el texto de la ley, pero no su sentido, y por abuso del derecho, la forma de ejecutar o ejercer un derecho que contraviene el espíritu o principios del derecho, sumum ius, summa injuria, se llegaría al extremo de permitir a los particulares, o pretexto de interpretaciones letristas, que mediante una serie de actos jurídicos evadan el imperio de la ley y su sentido. ¿A qué se refiere esta tesis? Yo no puedo interpretar una norma de tal forma que dé como resultado algo algo que es contrario a derecho. Y contrario a derecho no, o sea, puedo ir, por ejemplo, en el fraude a la ley, como aquí lo dice, puedo estar apegado a lo que dice la ley, pero no respetar el objetivo de una determinada norma. Entonces, pues nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o sea, ya emitió un criterio en este sentido. Igualmente se han emitido alguna otra serie de criterios que por cuestiones de tiempo hoy no abarcamos, pero que también se refieren precisamente a la sustancia económica de las operaciones y a la razón de negocios. Entonces, pues en general, y regresando un poco a la lámina aquí en donde veíamos o tratábamos de establecer los límites contenidos en la legislación fiscal para efectos de la planeación fiscal, pues es importante, ya sea yo como asesor fiscal o yo como empresa, que siempre tenga en cuenta toda esta serie de reglas que me son aplicables, que tenga en cuenta que los tribunales efectivamente sí están en los asuntos fiscales aplicándolas, y pues que siempre se haga una evaluación de riesgos, se determine si o sea, si una determinada interpretación de normas es agresiva o no. Sí se tiene que saber en qué punto de este espectro estamos parados entre lo lícito y lo ilícito y todo eso que veíamos del área gris, dónde estamos parados con lo que estamos implementando, ¿no? Entonces creo que pues un poco la plática de hoy, este era el objetivo. Y bueno, pues no sé si haya dudas, comentarios. Muchísimas gracias, maestra, por su excelente explicación, bastante detallada y bastante minuciosa, como siempre, sobre todo de un tema tan complejo y que tiene como 10 conceptos que se parecen todos, pero que no son Sí. lo mismo. Muchísimas gracias. Y precisamente para aclarar un poco, bueno, para entender un poquito más esto, hasta hace algunos años la gente hablaba constantemente del término planeación fiscal agresiva. ¿Podemos decir que la ilusión ha sustituido el término que son lo mismo o son dos cosas diferentes? Realmente yo te diría planeación fiscal agresiva no solo pudiera ser la ilusión, pudiera ser una planeación que te lleve incluso hasta un delito, ¿eh? O sea, normalmente te digo, depende de qué autor leas, pero hay algunos autores que dicen que la planeación fiscal siempre es lícita. Entonces podríamos, si seguimos esa corriente de autores, sí podríamos decir, oye, la planeación fiscal agresiva sí se refiere podríamos tomarla como sinónimo de ilusión fiscal, porque al final de cuentas es algo lícito, pero que realmente no respeta el sentido de la norma. Pero si tomas la corriente que dice que la planeación fiscal pues no necesariamente siempre es lícita, también puede ser ilícita, inclusive podría yo creo,
rayar ya en evasión o incluso defraudación. O sea, hay muchas, digo, como tú sabes, en el mercado hay muchos asesores también que venden cierto tipo de planeaciones, pues que sí son muy cuestionables y que van más allá incluso de, o sea, a lo mejor no son ni ilusión, ¿sabes? O sea, sí conllevan ciertos efectos fiscales que pues muchas veces son ya más allá de la ley, ¿no? Entonces, y muchas veces el contribuyente, o sea, a mí lo que me ha pasado en la práctica profesional a veces es que te llega un cliente y te dice, oye, me propusieron esto, y te enseña el esquema y realmente es algo que tú dices, oye, no, la verdad esto es delito, ¿no? O sea, no se puede. Y entonces el contribuyente no lo sabe. Entonces hay mucho desconocimiento también de hasta dónde se puede, porque obviamente tú sabes que la legislación fiscal en muchas ocasiones no es clara y se da lugar a interpretaciones, y a veces ciertos asesores se ponen muy creativos a la hora de hacer planeaciones fiscales y bueno, pues sí puede estar en contra de lo que dice la ley, pero sí, sí, yo coincido, bueno, yo considero que incluso la planeación fiscal agresiva sí pudiera ser el sinónimo de ilusión, pero incluso podría abarcar otras cosas. Ok, muchísimas gracias. Em, tengo un par de preguntas más aprovechando que el público Claro que está sí. expectante. Una de ellas es, me llama la atención el tema de de la reconfiguración de operaciones para efectos fiscales, sobre todo a la luz de las últimas tesis que nos pone, nos dice, no es necesario que la autoridad fiscal busque la nulidad de los actos jurídicos que reconfigura o que considera de una manera diferente a la planteada por el contribuyente. En esos casos, entonces, en el mundo jurídico tendríamos que para efectos fiscales la persona realizó un tipo de operaciones y para efectos civiles o mercantiles la persona realizó otro tipo de operaciones. Y, Eh, ¿No sería ideal más bien que si la autoridad llega a esta reconfiguración de una operación, abarcara también el aspecto civil o mercantil, sobre todo para darle certeza jurídica a los terceros? pero fíjate que ese fue un tema discutido, sin embargo, pues no puedes darle atribuciones a la autoridad fiscal de otra materia, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente esa operación seguramente tiene un fundamento civil o mercantil y no puedes pretender que una autoridad fiscal juzgue algo mercantil o civil. Yo creo que pudiera, vamos a imaginar un supuesto en donde efectivamente la autoridad llega ahorita y considera que algo es simulación. Eh, y yo considero que eso a lo mejor puede sentar un precedente para que tú te vayas a un juicio civil o mercantil y consigas, bueno, consigas que haya un fallo en el sentido de que efectivamente también hubo una simulación para efectos legales, no fiscales, ¿no? O sea, a lo mejor te sienta un precedente o un elemento probatorio, pero ahí sí tendríamos que preguntarle a un experto litigante, civilista o mercantilista, si esa determinación que haga la autoridad fiscal, porque además acuérdate que sería basado en el tema de, o sea, sería basado en el de, de, de lo que la autoridad consideró, o sea, la autoridad fiscal, que no es la experta, porque la simulación está en el Código Civil y los que la aplican normalmente son jueces civiles y mercantiles y hoy día la va a empezar a aplicar la autoridad fiscal. Entonces yo quiero ver qué tan técnica y preparada está la autoridad fiscal precisamente para determinar que hay una simulación, porque como tú dices, efectivamente, inclusive me imagino en la defensa del contribuyente, o sea, de un contribuyente que ya está en esta situación y que vaya a tribunales a pelear este tema, si inclusive pudiera armarse una defensa en la cual se considere que la autoridad no, a la hora de determinar la simulación, no la determinó de manera correcta, ¿no? Y que inclusive hay alguna manera de esperar a que el juez civil o mercantil se pronuncie sobre esta. Yo creo que eso por un lado, o sea, en el tema de simulación. Y esta tesis que habla del desconocimiento de efectos jurídicos, sí se refiere en específico a inexistencia, ¿no? O sea, te dice, o sea, estaremos hablando de una simulación absoluta, no relativa. Y sí te dice, oye, en ese caso, yo ya no, yo autoridad fiscal, o bueno, la autoridad fiscal, ya no se tiene que esperar a ninguna determinación de ningún tribunal y puede totalmente desconocer el efecto. ¿Por qué? Porque hay inexistencia de operaciones.
Y ahí acuérdate que el 69 nos dice, cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, se presumirá la inexistencia de operaciones. Entonces, o sea, si con base en el 69 yo emito comprobantes, la autoridad me audita, por ejemplo, en los casos de inexistencia, lo que ocurre es que vamos a suponer un caso en donde efectivamente hay una factura emitida que no tiene sustento. Y vamos a suponer que, no sé, hay alguna situación en la que un contribuyente dedujo con base en una factura y a la hora que el SAT fue a revisar a la parte que emitió esa factura, no sé, vamos a suponer, la factura era por 200 millones de pesos, por servicios de determinada índole, ¿no? O sea, de marketing, yo qué sé, de publicidad. Y a la hora que la autoridad va a cerciorarse de esta agencia publicitaria que emitió esa factura, se da cuenta de que es una casa particular con una persona dentro que factura 200,000 pesos, o sea, y que no tiene activos y que no tiene personal, o sea, es decir, la autoridad tiene una facultad para poder rastrear inexistencia de operaciones y desconocer el efecto de deducción por completo. Entonces, el tema aquí es que además, por lo que está diciendo la tesis, o sea, habría un tema de simulación involucrado, o sea, porque era lo que decíamos, o sea, se dio apariencia a un acto que no existió en su totalidad. Entonces, por eso la tesis dice, oye, ya directo me voy a la inexistencia mejor en 69, en vez de meterme al tema de simulación. Un poco yo entiendo así esa tesis, pero creo que tu comentario y la duda que planteas es legítima en el sentido de decir, no sé si la estoy interpretando correctamente, pero si eso, si eso nos pudiera dar a los contribuyentes seguridad jurídica, ¿no? Así es, sobre todo me refiero más a los casos de simulación relativa, porque en los de simulación absoluta, pues creo que es hasta evidente que hay una mala fe del contribuyente, ¿no? Pero en la simulación relativa quizás fue un error, quizás pensaron que era Yo considero planeación, que en simulación emoción. relativa no podrías aplicar esa regla, ¿eh? O sea, porque el 69 es inexistencia, entonces no entra simulación relativa y yo considero que esa tesis no sería aplicable para nada a una simulación relativa. Ujú. Ok, perfecto. Eso resuelve la duda, creo. Muchísimas gracias. Y tengo otro par de preguntas, ya con eso acabo, para no abusar de su tiempo. Claro. Em, En general, yo siempre he sido un poco escéptico de estas reglas anti-ilusión porque me parecen más, o sustancias sobre forma o economic substance, me parecen más de un sistema anglosajón que de un sistema de código francés, que es un poco más legalista. Eh, E incluso en esos sistemas bueno, en el caso de Estados Unidos, si mal no recuerdo, es el caso Mrs. Helbering versus IRS, 1936, y en el caso de Inglaterra es Duque de Westminster contra la reina, que ahí es más Sí. rimbombante, 1937. Y en ambos casos, tanto la Cortes americanas como la Corte británica, dicen, y lo dice más bonito la Corte británica, que no existe un acto patriótico en que no se considera un acto patriótico de heroísmo que el contribuyente arregle sus negocios de tal manera que le genere la mayor carga impositiva. Esto es, que es permitido para el contribuyente arreglar sus negocios de tal manera que pueda pagar la menor carga fiscal posible dentro del límite de lo legal. Eso es lo que consideran en ambos casos, palabras más, palabras menos. Obviamente en ambos países, el resto del siglo se va en la creación de estas teorías de sustancias sobre forma, economic step transaction, sham entity, sham transaction, todo esto que termina en lo que aquí en México conocemos como las reglas anti-ilusión y anti-avoidance rules y todo esto que estamos viendo el día de hoy. Pero ¿no siente que eso es como un retroceso en nuestros derechos fundamentales, sobre todo pensando en mi derecho de propiedad? O sea, entiendo que tengo que pagar impuestos,
pero si existe un método legal para que mi carga impositiva sea menor, y ese sea el único fin que persigo en la manera de arreglar mis negocios, ¿por qué tendría yo que arreglarlos de tal manera que el efecto sea el contrario? Que sea la carga más alta posible para beneficio del fisco. ¿No siente que eso arruina mis libertades o impacta mis libertades? Esa pregunta, esa pregunta me gusta, está muy interesante. Y creo que ahí, precisamente, o sea, creo que la pregunta fundamental es, ¿en dónde está el límite de la regla general antiabuso? Porque si nosotros la leemos es tan amplia y uno de las presunciones y supuestos en donde una operación tiene razón de negocios es en donde yo la haya estructurado con más pasos de lo que me darían el mismo resultado que si hubiera hecho menos pasos. Sin embargo, resulta que esos más pasos me dan lugar a que yo optimice la carga tributaria. Y yo creo que aquí, efectivamente, o sea, yo creo que la regla sí tiene como límite, yo en mi opinión, o sea, puede ser que alguien no coincida. Por ejemplo, el principio de capacidad económica o de proporcionalidad, ¿no? O sea, yo estoy obligado en la medida que tengo una capacidad económica para pagar ese impuesto, ¿no? Y debe ser además proporcional a lo que yo ingreso, lo que yo genero y tengo en mi patrimonio. Y además debe ser equitativo en relación a otros supuestos, o sea, a otros contribuyentes, ¿no? Entonces, yo sí creo que el límite de esta regla debieran ser, como tú dices, los derechos fundamentales. Sí creo también que posiblemente en el futuro vamos a estar viendo una serie de precedentes eh, jurisdiccionales y administrativos en la aplicación de esta regla, en donde la verdad sí creo que se le va a pasar la mano a la autoridad y al Poder Judicial en quizá determinar que se debe de grabar de otra manera con base en la aplicación de la regla general antiabuso. Y aquí va a depender mucho de la capacidad de nuestros tribunales precisamente de considerar a través de los derechos fundamentales cuál es el límite a la aplicación de esta regla, porque muchas veces no se está efectivamente haciendo planeación nada más y a lo mejor, bueno, no se hace planeación nada más muchas veces por el tema fiscal. O sea, si puedo optimizarlo, lo optimizo, pero realmente yo lo que quiero es llevar a cabo mi operación porque soy una empresa operativa que genera negocios, ¿no? Pero quizás se pone más interesante todavía tu pregunta y en relación sobre todo a los precedentes que nos citaste, porque en el precedente británico y por lo que me dices en el americano, al final de cuentas está diciendo, aunque tu único fin haya sido optimizar el costo fiscal, si la ley te lo permite, lo puedes hacer. Y yo creo que sí, sí, o sea, coincido completamente con la Corte Británica, nada más que también estamos, o sea, tenemos que ser conscientes de la circunstancia distinta que hay en México y que sí es una realidad que sí hay mucho abuso también por parte de los contribuyentes y hay mucha corrupción por parte de la autoridad también. Pero, o sea, creo que precisamente por pues yo diría la inseguridad jurídica que a veces hay en nuestro país, pues por eso se exagera tanto en las normas, ¿no? Y luego a la hora de aplicarlas, pues sí, pagan justos por pecadores muchas veces. Entonces, por ejemplo, con el tema de inexistencia de operaciones, de verdad, la autoridad o sea, llegó a haber casos en los que no había inexistencia, o sea, eran operaciones reales, el contribuyente tenía como probarlo, pero la autoridad tenía una lista así enorme para el requerimiento y eran requerimiento tras requerimiento y si subjetivamente al árbitro la autoridad consideraba que no había los elementos suficientes para probar la existencia, te mandaba a 69 y hace como quieras, ¿no? Entonces, sí creo que también debiera haber un límite objetivo para la autoridad en la aplicación de estas normas, porque pues, es muy importante el efecto que le pueden ocasionar al contribuyente. Y en aquellos casos en los que no haya abuso y se determine un abuso, ese va a ser el problema, la verdad. Y te digo, además tú sabes, en fiscal hay un área gris enorme, o sea, enorme en cuanto a la interpretación de normas, qué casos sí, qué casos no. Entonces,
la verdad es muy complicado, o sea, sí creo que tiene una alta complejidad estos temas y yo sí tengo curiosidad de cómo los va, o sea, de ya empezar a ver cómo los aplica la autoridad y la defensa que se va a generar por parte de los contribuyentes, y sobre todo creo que nuestros tribunales sí, nuestros juzgadores están obligados a estar técnicamente preparados para esto porque se van a presentar estas cuestiones que tú señalas y ahí sería interesante ver qué tanto podemos hacer valer en tribunales estos precedentes internacionales de casos similares, ¿no? Sí, sin duda, muchísimas gracias. De hecho, me hace pensar que a lo mejor es un efecto péndulo, ¿no? O sea, estas normas llevan varios, se intentaron implementar durante varios años, creo que 2005 fue la primera vez que hubo un primer intento o Ajá, sí. 2007, de norma general antielusión, y es el abuso de los contribuyentes lo que nos llevó a la existencia de estas normas, y pues como un péndulo, ¿no? A lo mejor ahora el abuso de la autoridad hace que regresemos a un equilibrio más adecuado al Sí, pero respecto. además coincide con todo el movimiento internacional BEPS, Base Erosion Profit Shifting, toda esta serie de acciones que la OCDE implementó para efecto de que precisamente se evite, pues sobre todo temas de evasión fiscal, ¿no? Pero es en ese contexto que México dice, ahora sí ya bajo a mi legislación local la regla general antiabuso, y como tú dices, efectivamente, toda la discusión anterior de por qué no se adoptaba era porque se consideraba que era una regla que era más para legislaciones en donde, o países en donde, de derecho anglosajón, ¿no? Y ya con el tema BEPS, México dijo, venga, ya, no hay problema, o sea, ya la puedo adoptar, es un estándar que muchos países tienen y lo adopto dentro de mi legislación. Te digo, el tema es cómo vamos a aplicar esta norma y qué tan agresiva se ve la autoridad eh, aplicándola. Y yo considero que coincido completamente contigo, vamos a tener que estar muy vigilantes de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Pues muchísimas gracias, maestra. Interesante su charla en general y sus puntos de vista. Y pues qué bueno que también esté de favor de los derechos del contribuyente, que ya casi Claro, nadie. sí, sí, había mucha discusión, quizá ya es una discusión vieja, pero tal vez valdría la pena hacer un resumen en algún momento, un taller del tema de la aplicación de derechos humanos a materia fiscal, ¿no? O inclusive un repaso sobre los derechos fundamentales y los principios de derecho que debe, o sea, que debe respetar toda norma fiscal, ¿no? Sí, o sea, no, espero que no sea una discusión vieja, espero que sea una discusión que siga vigente y que, a pesar de que en la Suprema Corte ya no existen derechos constitucionales para el contribuyente, en los demás tribunales todavía exista cierta preocupación por ellos y por su observancia. Pero bueno, pues le agradecemos muchísimo su presencia, maestra. Y como siempre, es un placer tenerla con nosotros y pues a nuestro auditorio recordarle que el mes pasado no hubo taller fiscal, pero que ya lo estamos retomando y que será un gusto, si la maestra nos lo permite, tenerlos de nuevo en el próximo mes en nuestro taller fiscal del aula Tiempo de Derechos. Estén atentos a nuestra página, que pueden ver ahí, es nuestras redes y nuestra página www.proderechoshumanos.org para que puedan ver de qué se va a tratar el taller. Y como siempre les hacemos la invitación, escríbanos sobre algún tema que ustedes consideren interesante y la maestra con todo gusto tomará en cuenta sus sugerencias. Pues maestra, muchísimas gracias de nuevo. Pues esta es su casa. Gracias a ustedes, al contrario. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos, hasta luego.